Y nos vamos a concentrar entonces en un pequeño taller que les va a servir a ustedes para el trabajo número 2, ¿cierto? Estábamos viendo análisis de datos, ahí estamos, y entonces el taller es muy pequeñito, pero hay que pensarlo, hay que pensarlo. Y básicamente, ¿se escucha bien, cierto? ¿Se escucha? Sí, Supongo profesor. yo. Sí, Sí. profesor. Sí, ya, se escucha y se ve bien. Perfecto. Entonces, la primera pregunta, ya que por ahí me señalaban cuáles son las preguntas del taller, la primera pregunta de este taller, para que la contestemos en 10, 15 minutos, ya, de acuerdo a sus hipótesis y variables. Ustedes saben su problema de investigación, ustedes ya determinaron un problema de investigación. Puede ser cuantitativo o cualitativo, ¿ya? De acuerdo a sus hipótesis y variables, ¿qué análisis utilizaría? ¿Qué análisis? ¿Qué tipo de análisis utilizaría? ¿Qué tipo de prueba estadística o qué tipo de análisis cualitativo pudiera usar? Siempre tratando de argumentar, fundamentar por qué utilizaría tal o cual eh, análisis, ¿cierto? Eso es lo primero. Y señale, también de acuerdo al problema de investigación de ustedes, señale los resguardos éticos que debiera considerar su diseño de investigación. ¿Qué resguardos éticos debiera considerar? ¿Mm? Son muy sencillas y así de sencillo también hay que contestarlo en el trabajo. Sencillo, pero bien argumentado. En el trabajo número 2 tendrían ustedes también que contestar estas preguntas. ¿Ah? Parte del informe trae este par de preguntas. Primero, ¿qué análisis usaría? Para eso hay que fijarse en las eventuales hipótesis. Si estoy en cualitativa no tengo hipótesis. Y las variables, que eso estés en cualitativa o estés en cuantitativa, siempre tienes variables. ¿Qué análisis utilizaría? Y señale los resguardos éticos que debiera considerar su diseño de investigación. Entonces vamos a dejar 10 minutitos solamente, 10 minutitos para contestar estas preguntas. ¿Les parece? Pueden hacerlo solo, en pareja, en Profesor. grupo, como quieran, ¿ya? Y la idea es que lo hagamos para que vayamos solucionando consultas, dudas, eh, si es que entonces consultas, dudas es que van saliendo y es preferible que las dudas salgan en el taller y no que salgan cuando están elaborando su informe. 10 minutos entonces Profesor. para contestar esta pregunta. Carla, dime. Los resguardos éticos no serían para todo igual. Va a depender, y te doy la clave ahí, va a depender de tu muestra. ¿Qué edades tiene la muestra? ¿Mm? Entonces, claro, Ah, ya, sí. si tú trabajáis con adultos, como decía yo, tengo consentimiento informado. Ese consentimiento informado va a ser para todos los adultos con que tú trabajes. O el asentimiento para todos los menores de edad con que tú trabajes. ¿Mm? ¿Se aclara? Sí, profesor. Gracias. Ya. Profe, 10 minutos entonces, 10 minutos para trabajar en esto. Es muy cortito. la, la hipótesis tenemos que elegir una de esas, de las cuatro que habíamos creado, ¿verdad? Claro, claro. De las que ya hayan creado, entonces tomen esa hipótesis o las toman todas o toman un ejemplo. ¿Mm? Ya, ya, profe. 10 minutos entonces, a las 4:15 nuevamente nos conectamos.
¿Qué? No.
Profesor, Dígame. eh, profe, ¿es posible que al finalizar la clase usted nos pueda dar un momentico con mi grupo para hacerle unas consultas? Ya, sí, sí, no hay Bueno, profe, problema. bueno. Ok, estamos de vuelta entonces. Estamos de vuelta para ver los resultados de este pequeño taller. ¿Ya? ¿Y qué es lo que dice este pequeño taller? Dice, de acuerdo a sus hipótesis y variables, ¿qué análisis usaría? Aquí en este momento es cuando los escucho, los y las escucho a ustedes. Díganme, láncense a la piscina porque hoy día es más fácil que si se lanzan solos después a la piscina. Yo, profe, Ya, dígame. tengo dos acotaciones que hacer primero. Ya, Estuve buscando en la clase de hipótesis para ver las variables, porque ya aparecían, pero solo aparecían las variables conceptuales y operacionales. No aparecía la ya, nominal y eso, entonces creo que vamos a tener que buscarla en los textos para ver cuáles son, porque en clase no. sí, Ya, y la otra, después yo hice de acuerdo a una de las 4 hipótesis que habíamos hecho, con el grupo hicimos ay, el método era el método, el análisis que íbamos a usar y ya, Ricardo, nuestro análisis, como es una hipótesis de comparación de grupos, sería, nuestra hipótesis de comparación de grupo es, el trabajo sexual es más activo en la región metropolitana en comparación con con la región del Maule. Entonces dijimos que el análisis podría ser la diferencia de proporción, ya que estaríamos comparando cuál de las dos regiones tiene mayor porcentaje de trabajadores sexuales ejerciendo. ¿Nos hiciste bien? ya, perfecto. Está perfecto, sí. La segunda parte está perfecto. Te voy a aclarar lo de las variables. A ver, pero usted, ¿por qué digo que está perfecto? Porque hacen entonces comparación de proporciones. Ustedes van a estar trabajando con porcentajes de Santiago versus porcentajes de séptima región, ¿ya? Y entonces, claro, te puede salir que las trabajadoras sexuales, X porcentaje en Santiago, trabajadoras sexuales, X porcentaje en Talca, qué sé yo, o en la séptima región. Y al compararlo, no podemos compararlo con la T-Student, sino que tenemos que compararlo con la prueba de diferencia de proporciones. Sí. Esa parte está bien. La acotación que tú hacías de las variables. Bueno, tú mencionas ahí las variables. ¿Cuáles son las variables? La Variable. variable es el trabajo sexual, por un lado, y otra Sí. de las variables que está implícita ahí es el lugar de residencia o el lugar de donde ejercen el trabajo sexual, ¿ya? Acá no se trata de, claro, cuando los definimos, y está bien definido en clase, Ujú. las variables son conceptuales o son operacionales, Ya, ¿ya? pero mi duda era si estas podrían ser nominales, categorial y todas esas cosas. ¿Por qué me perdí? No, mira, más bien eso uno lo saca por el tipo de estudio que uno está haciendo.
Ah, ya entendió. Entonces, ese es el nivel con que tú vas a hacer el tratamiento de tus variables por el tipo de estudio. Y ahí veíamos que habían estudios solamente descriptivos, después comparativos, correlacionales, causales. Entonces, eso te da la clave de cómo tú vas a tratar tus variables. Ujú. Entonces, está bien lo que el análisis que utilizaría. ¿Qué resguardos éticos tomarías? Tomaríamos el consentimiento informado, pero teníamos, no sé si se acuerdan nosotros la otra vez, también teníamos este mismo dilema, porque puede que hayan trabajadores sexuales menores de edad, pero si no viven con su familia, ¿a quién le pedimos? Obvio que hay que tener un asentimiento, pero ¿a quién le pedimos el consentimiento? Porque son menores de edad. Entonces yo creo que tendríamos o que dejarla fuera del estudio o no se me ocurre otra cosa. Claro, mira, yo creo, si estuviéramos haciendo de verdad este estudio, yo, si fuera el metodólogo ahí, diría, mira, es mejor dejar a ese grupo de menores de edad Fuera. fuera, Ujú. porque ejercer trabajo sexual Es un delito. en mayores de edad es legal, ¿ya? Pero si está con sus controles al día y todo, eso no es un delito, pero sí es delito si es menor Menor. de edad. Y entonces nadie te va a querer contestar ni una encuesta, ni una entrevista, ni nada, si está en peligro de cometer un delito, de ser considerado un delito. Entonces ese es un detalle metodológico que al seleccionar la muestra, uno para facilitarse la vida debiera, más bien, uno solamente trabajar con adultos, Sí. adultas, ¿ya? Pero bien, bien, claro, ahí Profe, conviene, entonces ahí uno tiene que pasar consentimiento informado. Antes de hacer cualquier pregunta, cualquier intervención con la persona, tú tienes que pasar consentimiento informado. ¿Mm? sí. Profe, y la última duda, para ya darle el paso a los compañeros. Nosotros ya, si en nuestro primer trabajo teníamos marco teórico, estadística y todo lo demás, si nosotros ahora en la hipótesis, porque usted sabe que a veces nuestra hipótesis va cambiando el marco teórico, no cambiándolo, pero la información que pusimos era solo respecto a la Plaza de Armas de Santiago. ¿Habría que hacerle algún cambio? Yo creo que ahora no, porque ese trabajo está listo, pero en una futura investigación hacer el cambio al marco teórico o anexar más información respecto a la región del Maule, como Claro, estadística. claro, ahí sí, ahí sí. Para esto son ejercicios nomás y son ejercicios parciales. Entonces se toma como un ejercicio el número uno, ¿cierto? El informe número uno. Ahora un ejercicio dos, Aparte. este informe dos. Pero ustedes van a tener que presentarle un informe completo, un diseño completo a la profesora Carla a final de semestre. Y Ujú. ahí sí que tiene que estar arreglado. Ahí sí que tienes que incluirle otros aspectos al marco teórico. Ahí Ah, ya. Y sí que sería tienen nuestro mismo ustedes hilo que conductor de corregir. trabajo, ¿cierto? ¿Qué cosa? ¿Sería este mismo trabajo como hilo conductor o tendría que ser uno totalmente nuevo? No, puede ser el mismo trabajo, basado en el mismo trabajo. Pero Ujú. ahí le corrigen todos los errores que yo le haya podido encontrar, po. Esa es la gracia, que ustedes, es un trabajo progresivo. Presentaron un primer informe, a lo mejor presentó algunos problemas, se solucionan esos problemas. Sigo en el segundo informe, hay que ver, antes de entregar el último informe, ¿cierto? Que es un diseño total, hay que ver si es coherente el segundo informe con el primer informe, lo que tú me estabas preguntando acerca del marco teórico, o si hay que hacerle alguna modificación. Cosa que cuando lleguen a ese informe final que le presentan a la profe Carla, no vaya con ningún error, po, vaya o con la mínima cantidad de errores, ya con algún detallito solamente, pero que vaya muy coherente. ¿Ah? Eso. ¿Quién más? ¿Quién más quiere ver el asunto de el análisis y los resguardos éticos? Aprovechen así, eh, aclaramos algunas dudas. Aprovechen ahora.
No, no hay más. Profe, yo tengo Sí. dudas, pero con respecto al trabajo. Ya. Bueno, ¿Puedo? a ver, déjame cerrar esto del taller. Déjame cerrar esto del taller y nos vamos a el trabajo. Ok, ¿se ve ahí lo del trabajo? Está en amarillo. Sí, sí se ve. Ya. Entonces, plantéeme las dudas sobre el trabajo. Ya, profe, igual son como 5 preguntas. Ya, no importa, no importa. Sí, para eso estamos. Ya, lo que Cuénteme. pasa es que nosotros estamos haciendo la investigación de cómo actúa un fármaco sobre una persona Ya, con depresión. ya. Entonces, nosotros creemos que es correlacional esta investigación que vamos a hacer. Pero ¿Por ¿usted qué? cree que ¿Por qué creen que es porque, correlacional? ¿Qué se está correlacionando ahí? porque queremos ver cómo influye este fármaco en la persona con depresión? Entonces vamos a, como a comparar ambas variables. Ya, pero tú fíjate cómo lo planteas. ¿Cómo influye este fármaco en la depresión? Tiene más cara de ser, tiene más cara de ser una investigación de tipo causal, ¿Ya? porque correlacional podría ser que yo tomo una variable y tomo otra y veo cómo se comportan a la par. ¿Ya? Claro. O sea, eso queremos hacer, po. Esa es como nuestra idea. No sé si lo planteé bien, pero eso es lo que usted dijo, es lo que queremos hacer. Por ejemplo, a ver, lo que podría ser correlacional es que serían las distintas dosis del fármaco y el ¿Ya? puntaje que saquen en una escala de depresión. Entonces, supongamos que a mayor cantidad de fármacos, la hipótesis podría ser a mayor cantidad de fármacos, menor síntomas de depresión. Ah, ya. Ahí sería correlacional. Y ahí estaría la hipótesis, que mientras más Claro. fármacos tomo dentro de lo posible, no se trata que se tome 100 fármacos, ¿cierto? Sino que mientras más dosis debería desaparecer el síntoma. Pudiera ser así, pudiera ser, Ya. para que sea correlacional. Pero si tú me dices cómo influye el fármaco en la sintomatología, es más bien causal. ¿Mm? Ah, ya. Ya. Y por ejemplo, si es que fuera correlacional, no se pueden emplear instrumentos cualitativos, ¿verdad? No, pues, no te va a servir mucho el cualitativo, Ya. te sirve en cuantitativo. Entonces tú Sí. podrías decir cantidad de miligramos que toma la persona y por el otro lado el número de síntomas que tiene o el puntaje que saca en una escala de depresión. ¿Mm? Ya. Y eso poder correlacionarlo. Que los Claro. dos, que las dos variables sean numéricas. Entonces ahí no te sirve una técnica cualitativa. Claro. Ya, la otra pregunta que tengo es que si en el tipo de intervención hay que señalar si es transversal o longitudinal. ¿Ya? ¿Hay que hacer eso? O sea, si Sí, hay que pues hay señalar. que decirlo Ya, en el tipo de investigación, si esto va a ser transversal, longitudinal, ¿qué tipo de estudio es? ya. Y con respecto a las variables de depresión y este fármaco, ¿son variables nominales? Depende cómo las trates, pues, ¿ya? Porque las puedes operacionalizar. Al operacionalizarlas, tú puedes poner a partir de este puntaje es depresivo, o más abajo de este puntaje no es depresivo. ¿Mm? Ya. Y ya sí entiendo. Y creo que eso es porque lo otro ya me lo respondió. Ya, ya. Por ahí, no sé si está la Ángela.
Ángela, tú querías hacerme unas preguntas. Aprovechemos ahora de hacer las preguntas que tenías tú del grupo. Sí, profe. Bueno, Ya, está bien. dígame. A ver, bueno, nosotros teníamos en el objetivo identificar qué factores provocan desregulación emocional en niños entre 7 y 10 años del Colegio Esmeralda de Talca en contexto de pandemia. Entonces, nosotros pusimos que nuestra investigación es de tipo explicativa, debido a que busca el qué y el porqué de las cosas. En este caso, lo que pretendemos es indagar y encontrar qué factores provocan la desregulación y por qué ocurre. En otras palabras, qué elementos causan desregulación en las emociones de los niños y niñas entre 7 y 10 años del colegio. Entonces, Ya. queremos saber si estamos bien encausados, porque, bueno, también nos hacía un poco de ruido, o a mí, de que también puede hacer un corte descriptivo. Fíjate Pero que tú ahí, como me lo planteas, el problema de investigación, yo lo veo más descriptivo que causal, ¿ya? ok. Más descriptivo. Vale decir, ¿qué variables nosotros encontramos en este fenómeno? Entonces yo puedo enumerar las variables que están influyendo o señalar, por ejemplo, un porcentaje, utilizar solamente estadística descriptiva, porcentaje de niños que presentan este síntoma, porcentaje de niños que presentan este otro, niños que han tenido más confinamiento o menos confinamiento, presentan más o menos desregulación. Entonces, yo lo veo más descriptivo que causal. Ok. ¿Ya? Y, Causal, profe, yo y creo que se meten sería, en un problema, se meten en un problema porque tendrían que identificar realmente cuáles son las causas de la desregulación. Y para aislar las ok, variables sería muy difícil. Sería muy difícil. ya. Y esto de si es transversal longitudinal, ¿eso corresponde más a qué corte? ¿A un corte más descriptivo A ver, o al... puede ser descriptivo tanto transversal como longitudinal. Esa es una decisión de acuerdo a los intereses que tenga el investigador. Si el investigador a lo mejor quiere ver cómo se comportan estas variables en el tiempo, ahí tiene que ser longitudinal. Pero si le interesa saber qué es lo que está pasando hoy día con esas variables, es mejor que sea transversal. Es más barato también. Ah, entonces, claro, es más barato que sea transversal porque como que se trabaja como el presente, ¿no? Trabajas el Lo- presente, le pasas instrumentos en el presente o entrevistas en el exacto. presente, encuestas en el Ok, presente solamente. ya. Perfecto, profe. Eso, Eso, eso ya, era. bien, ¿ves? Entonces Vale. dilucidamos las dudas. ¿Quién más tiene dudas del trabajo? Yo, profe, Ya, dígame. ya, nosotros estamos investigando el efecto de la segregación en las personas con trastornos mentales por parte del sistema de salud pública en la ciudad de Talca. Ya, Y queríamos hacer una investigación cualitativa explicativa. ya, bien, va bien todo eso, sí. Ah, ya. Mi duda igual era que en las variables había un taller que nosotros hicimos donde se definían las variables conceptual y operacionalmente. ¿Eso se tiene que hacer? Sí, también tienes que hacerlo. A ver, pero volvamos a la primera parte. El problema del trabajo es qué efectos tiene. Sí, la segregación en las personas con trastornos mentales por parte del sistema de salud pública en la ciudad de Talca. Ya. Si tú cambias la redacción, sería Ujú. cualitativo, ¿ya? Si la dejas tal cual, tú estás haciendo un estudio de causalidad. ¿Qué efectos tiene esto sobre esto otro? Es Ya, distinto que si tú dices, por ejemplo, cómo perciben las personas con trastornos XX la eventual segregación de los servicios de salud. ya. Estás abordando más o menos el mismo tema,
que es la segregación, ¿cierto? Que ese es el tema central. Pero no está estableciendo una causalidad, sino que, oye, ¿cómo perciben esas personas la segregación? Ah, ya. Sí, igual tenía la duda con eso porque estaba confundida. Ajá. Ahora, las variables que hay segregación, Ujú. servicios de salud, eso hay que definirlo. Y hay que definirlo al menos conceptualmente, ¿ya? ¿Cuándo vamos a considerar que una persona ha sido segregada? Por ejemplo, y ahí ya la estamos operacionalizando. No solamente damos la definición de segregación, sino Ujú. que cuándo vamos a considerar que una persona fue segregada, fue discriminada. Y ahí estamos entrando a operacionalizar la Claro. variable. ¿Mm? ¿Se entiende Entonces, eso? las variables serían la segregación y el servicio de salud, el trastorno no. ¿Tú dices un trastorno de qué tipo? Decía el problema. No, son como trastornos en general, no Ya, especificar. pero claro, entonces ahí hay que decir, ok, ¿qué es lo que es un trastorno mental? Ya. Definirlo. Y operacionalmente vamos a tener que decir cuándo consideramos que algo es un trastorno mental. Pero ahí Ahora, yo tendríamos no lo tres haría tan variables. amplio. Yo no lo haría tan amplio de trastornos mentales así en general, porque son Claro. 20.000, no sé, no, exagero, pero son bastantes. Entonces, a lo Mm, mejor debiera yo, de acuerdo a mi marco teórico, ver cuáles son los trastornos más frecuentes que están llegando a los servicios de salud y solamente incluir a esos, a los más ya, frecuentes, a los 2, a los 3 más frecuentes. ya. Y ahí, pero profe, no entiendo, me enredé con las variables, porque Ya. ya si elegimos, no sé, depresión, por ejemplo, ya depresión. Ya, por Eh, ejemplo, depresión. Y conceptualmente tú tienes que decir qué es lo que es la depresión. Te vaya al diccionario de psicología. ¿Qué es lo que es la depresión? Te vaya a Wikipedia. ¿Qué es lo que es la depresión? Operacionalmente es cuándo vamos a considerar a una persona depresiva. ¿Cuándo la vamos a considerar? Cuando presente qué síntomas, por ejemplo. O ujú, cuántos de esos síntomas. Entonces, la operacionalización va a ser de acuerdo a la escala de Beck, ¿ya? Que mide depresión. Y que ahí ujú. te dice, mire, si tiene 5 de estos 10 síntomas, está pasando por un cuadro depresivo. Un cuadro depresivo leve o te va a decir un cuadro depresivo Claro. mayor. Ujú. Ujú. Entonces, Ya, ¿cuándo vamos a considerar depresivo? Una cosa es definir la depresión y otra cosa sí, es decir, ya, yo cuándo voy a considerar que esta persona tiene depresión. Ahí ya. la Pero operacionalizo. ahí las ¿Ya? variables serían como depresión, segregación y servicio de salud o servicio de salud nomás. Claro, servicio de ¿Sí? salud. ¿Qué es lo que son los servicios de salud? Una definición general y operacional. ¿Qué vamos a entender entonces? ¿Cuándo algo es un servicio de salud? ¿Ya? Ya. Entonces, Y ¿cuándo ahí algo es un después, servicio de salud? y ahí Se- después eh, de eso ponemos variable independiente y dependiente. claro, si es que tú estás buscando causalidad, pero como entendí yo que era un estudio Explicativo, sí. cualitativo, Sí. no Ah, necesitas ya. identificar variables independientes o dependientes. Independiente Ah, y ya. dependiente es en el caso de estudios causales. Ya. Eso no entendía, como que estaba así como enredada. Ujú. Bueno, para eso son estas preguntas, ¿ves? Muy bien las preguntas, interesantes. Sí. Había encontrado igual otros resguardos éticos Ya. que decían que se le informará a los sujetos sobre los resultados de la investigación. Claro, claro, Sí. eso puede ir en el consentimiento informado. Y, Ah, y debe ir, es un capítulo. Por eso que, si ustedes quieren saber más sobre los consentimientos informados, busquen modelos de consentimiento informado. Ahora, para el trabajo que yo les estoy pidiendo, me basta con que digan que van a utilizar un consentimiento informado. ¿Mm? ah, ya.
Ujú. Igual que encontré un principio, o sea, que la investigación se dará acuerdo a 3 principios éticos básicos, que decía respeto, búsqueda del bien y justicia. Claro, claro, esos son ya como principios más universales o que tú los puedes encontrar en el código de ética del Colegio de Psicólogos. Ujú. Ah, ya. Ujú. Pero ahora Ya, basta con que profesor. ustedes digan si van a utilizar asentimiento informado, consentimiento Ujú. informado. Eso es lo que me basta a mí. ¿Mm? Ya. Ya, profe, muchas gracias. Ya. Disculpe que le hable de nuevo. Sí, está bien. Todo por Disculpe, el no, mismo precio, todo por el mismo no sé precio. si hay otro compañero que tenga duda y déjenme a mí para el final, como yo ya había preguntado. Profe, sí, yo tengo unas 2 preguntitas más, a ver si se puede. Sí, háganlas todas, háganlas en orden. No sé quién estaba primero. Sí, eso primero que todo. ¿Alguien estaba primero que yo? Parece que había otra niña, no sé. Yo. Sí, dígame. Si hay tiempo Ya, para todos. estuve revisando nuestro trabajo anterior y por lo que me di cuenta, nuestro objetivo era, nuestra pregunta de investigación era, ¿cuál es la percepción que tienen de la prostitución las jóvenes de 21 a 25 años en situación de calle que trabajan como servidoras sexuales en la comuna de Santiago, específicamente en Plaza de Armas, a través de entrevistas semiestructuradas individuales durante los meses de octubre a diciembre del presente año? Y ahí me Ya. di cuenta que mi hipótesis de ahora a lo mejor no va en concordancia con mi problema de investigación, pues. Porque tu problema de investigación, así como lo presenta, es más bien un método cualitativo. Entonces tendría que ser un estudio descriptivo. Es un estudio descriptivo cualitativo. Ya, y ahí me Que tú perdí. vas a estar trabajando con las percepciones de esas mujeres. Ujú. Y tienes puras mujeres adultas, entre 21 y Sí, 25. sí, porque lo cambiamos después, como usted había dicho. Y Claro. y el objetivo era comprender la profundidad de motivaciones, razones y circunstancias que han llevado a sexo servidoras de la Plaza de Armas Santiago a ejercer el rubro de la prostitución. Entonces me cambiaría todo el foco de la hipótesis, no sé si la hipótesis, las variables, me perdí totalmente. Claro, es que ahí no necesitas hipótesis. Porque tú lo que quieres es responder la gran pregunta de investigación, que ¿cuál es la percepción de esas mujeres? Y eso lo vas a hacer a través de un trabajo descriptivo, ¿ya? Con un análisis cualitativo. Y el método que vas a ocupar o la técnica que vas a ocupar van a ser entrevistas semiestructuradas. Entonces no es necesario que te plantees hipótesis. Puedes Ya, señalar cuáles son las variables iniciales. Son mujeres entre 21 y 25 años. Hay un territorio. Otra variable es que son de Santiago. Otra variable puede ser que son mujeres que ejercen la prostitución. Y otra variable es que están en calle. situación de calle. Porque no toda la gente que ejerce prostitución está en situación de calle. Entonces tienes 3 o 4 variables ahí. ¿Mm? Ya, profe. Y mi duda Ya. es que me perdí bastante. Disculpe, en serio, profe, disculpe. No, está bien, si para eso Ya. estamos. Nuestro tipo de Ya. investigación ya quede claro, sería cualitativo, descriptivo y también sería transversal o transversal es solo para cuantitativo. No, eso no tiene nada que ver. Tú puedes hacer algo cualitativo longitudinal o transversal, o algo cuantitativo longitudinal o transversal. ¿Ya? Ya. Se da en los dos formatos, cualitativo y cuantitativo, puedes hacerlo. Y ¿Mm? ahí me sirve más el transversal, pues porque es menos plata. La muestra la Claro, y tengo. en menos tiempo, en menos Sí, tiempo. ya, las variables. Pongamos, ¿puedo categorizar alguna en ¿Necesita que le defina conceptualmente lo que es una mujer? ¿O defino las más relevantes? Define las más relevantes y no es necesario, claro, Porque hay cosas que están definir definidas qué en es el lo marco que es una teórico. mujer. Tú puedes decir, a ver, ojo, tú puedes decir que va a ser mujer de acuerdo al sexo biológico, Ya, porque ya, puede ejercer una prostitución en situación de calle, sentirse mujer pero ser trans, sí, ya, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a considerar mujer ahí? ya. Entonces, ahí me quedó más claro.
Igual lo que yo podría definir y operacionalizar es que voy a considerar como situación de calle. Que haya También, vivido los pues. últimos 3 meses en calle y no tenga un lugar ni una pieza donde dormir o que tenga que arrendar Claro, una pieza. no tenga un lugar de habitación. ¿Mm? Sí. El ejercer prostitución también lo puedo operacionalizar, así como que al menos 3 veces a la semana se prostituya, po. O que venda su cuerpo, que reciba dinero por ejercer. Claro, más bien es eso que la cantidad de veces por semana. Que reciba dinero. Porque alguien que lo hace una vez al mes, pero lo hace por dinero, también es También. prostitución. Ya. Entonces ya ahí me quedó más claro, porque la variable lo tengo. La recolección de información dijimos que iba a ser la entrevista. Ya. El tipo de análisis, ahí lo tenemos que buscar en ese paper, pues porque como Sí, son... va a ser un análisis de contenido, pero si quieres ponerle un apellido, revísate el paper. Ya, profe. Entonces, Ujú. igual como era nuestro problema, sería un análisis descriptivo, pues sería un tipo de investigación descriptiva, porque estamos Claro, buscando todas las profesiones. investigaciones que son cualitativas son descriptivas. Ya, profe, me quedó mucho más claro, en serio, muchas gracias. Igual Ya. me queda el ejercicio de la hipótesis así como para guardarlo. Ujú. Ya. Parece que la Ángela tenía otro par de dudas. Sí, profe, quería preguntarle sobre las hipótesis. En cantidad, ¿cuántas hipótesis debiera tener incorporado el trabajo? O sea, no sé, por ejemplo, usted quiere que una hipótesis descriptiva, otra correlacional, o que todas sean de un solo tipo. A ver, una cosa es cuánto y otra cosa es de qué tipo. Y todo Ya, depende de la cantidad de objetivos específicos que tú tengas. ok, Si te planteaste 3 objetivos específicos, estoy inventando, tendrían que haber 3 hipótesis, una por cada objetivo específico. ya, perfecto. ¿Ya? Ahora, ¿qué hipótesis hacer? Si es correlacional, si es de causalidad, eso depende del objetivo específico, de lo que tú O- pretendas hacer en tu objetivo específico. Supongamos que tu objetivo específico era comparar el grupo A con el grupo B. Ya, pues, entonces ahí tenemos una hipótesis de comparación o de diferencia de grupos, ¿cierto? O si tú querías ver tu objetivo específico era relacionar A con B, bueno, eso es una hipótesis correlacional, porque estoy relacionando dos variables siempre y cuando sean numéricas. ¿Mm? Entonces ya, ahí me hago una y, hipótesis correlacional. ok, profe, y otra cosa, porque ahí nos salta también otra duda, que es para la aplicación de instrumentos, por ejemplo, como el contexto, por ejemplo, si es online, obviamente que uno lo que tiene a la mano son las entrevistas telefónicas o las videollamadas, pero por ejemplo, ahí cómo uno plantearía la investigación o cómo sería la cosa con esta nueva modalidad. Tú explicas, pues, dado el contexto de pandemia que impide llevar a cabo técnicas presenciales o que dificulta el llevar a cabo técnicas presenciales, se optará por las siguientes técnicas. Por ejemplo, entrevista telefónica o encuesta online o las que tú hayas elegido que sean coherentes con tu problema de investigación. Ya, pero por ejemplo, ahorita en estos tiempos, más o menos como usted observa que se está trabajando, o sea, para poder tener una validación psicométrica de las cosas, o cómo en teletrabajo se está pudiendo desarrollar esa parte, profe, llevándolo a la realidad. O sea, y justamente llevándolo a la realidad, se está llevando a cabo ese tipo de técnicas que son a distancia y Ok, que hay que mencionar que se están haciendo a distancia, lo cual puede implicar algún tipo de sesgo. Hay que poner eso, que puede ya, implicar algún tipo de sesgo, porque, por ejemplo, o sea, yo hago una encuesta online, ¿ya? Pero mi encuestado, o hago una entrevista online por videollamada, y mi encuestado tiene mala señal. Eso interfiere con la entrevista. La puedes hacer, pero sale interferida. ¿Mm?
Entonces Ok. hay que señalar el contexto en que se está. Entonces no es pecado el realizar una técnica online, no es pecado, porque se entiende que estamos en condiciones especiales, excepcionales. Perfecto, profe. Listo. ¿Ya? Gracias. ¿Alguna otra duda? Profe, disculpe, Dígame. de nuevo yo. En las Sí, no, variables está bien. sería nombrar variable, definirla conceptualmente y operacionalmente si es necesario. Y Sí, no en el tipo de investigación porque se alarga un poquito más. Porque dentro de eso llevan como 3 componentes, o sea, si es quali quanti, qué tipo de investigación y si es transversal o longitudinal. ¿Los sí. otros también se alargan así o no? ¿Como en subtemitas o son todos así como el tipo de análisis es mencionar nomás cuál vamos a utilizar y por qué? ¿La recolección de información también? ¿Y cuál es la diferencia entre eso, la recolección de información y el tipo de análisis? No, pues, a ver, la recolección de información tú puedes decir con qué procedimiento va a ser y qué instrumento. Por ejemplo, lo que estábamos conversando con la compañera recién. El procedimiento va a ser online, supongamos, online. ¿Y qué tipo de instrumento? Va a ser una encuesta, ¿ya? La recolección de la información es extraer la información. Luego, ¿qué hago con esa información? ¿Cómo la voy a trabajar? Eso es el análisis. Y ahí me di cuenta, sí, profe. Ya ¿Ah? me... ¿Te das cuenta? La recolección sería la entrevista y el tipo de análisis sería un análisis de discurso. Y ahí veo si le pongo un Por apellido. ejemplo. Claro. Perfecto. Ahí estaría, claro. Ahí está la distinción entre los dos. Sí, pues, porque igual el primero es una página, pero tendríamos que ir nombrando qué es la entrevista semiestructurada, en qué consiste, en qué tiempos lo vamos a hacer para que se alargue más o no. Claro, claro. Y no es para que se alargue, sino que es para detallarla más. O sea, si voy a hacer una entrevista online, ¿cuánto tiempo va a hacer esa entrevista? ¿Puedo hacer una entrevista online de 2 horas? No creo, nadie te aguanta. ¿Ya? Ujú. ¿Podrá hacer una entrevista de 25 minutos? A lo mejor sí. ¿Mm? Ya. Entonces hay que decir, ¿cómo voy a recolectar la información? ¿A través de qué instrumento? Ahí puedo señalar ya que le voy a pedir la autorización a las personas para que me den la entrevista. Por lo tanto, le voy a pasar un consentimiento informado. Y después repito en el resguardo ético que sí, que pasa un consentimiento informado. Ah, la info se puede ir repitiendo en los distintos párrafos. Sí, por supuesto, porque hay información que se cruza acá. ¿Ya? Ya. El procedimiento se va a cruzar con los resguardos éticos. Ujú. ¿Cómo voy a ir consiguiendo la muestra? Eso puede ir en el procedimiento. ¿Cómo consigo la muestra? Si tenía yo que conseguirme a 10 sujetos, ¿cómo me los consigo? Yendo a la plaza de armas, po. Yendo a la plaza de armas. O sea, Sí. entonces es un trabajo de De campo, de terreno. terreno presencial. Y ahí ¿Mm? tendría que poner que hay que ir con resguardo sanitario, o sea, mascarilla, Obviamente, siguiendo todo todos los protocolos sanitarios. ¿Mm? eso se explicita ahí. Todo se explicita, todo ahí en esa parte, por eso que es una página, se cuentan todos los detalles como piensan recoger la información ustedes. ¿Dónde sería? ¿A qué hora sería? ¿Dará lo mismo buscar prostitución a las 10 de la mañana que a las 10 de la noche? Yo creo que es diametralmente distinto. Es distinto, po. Ajá. Mm. Ya, profe, ahí me quedó mucho más claro. Ahora sí ya no tengo más dudas. Bueno. Revisemos este formato que está en amarillo por última vez. Recuerden que la próxima semana, hasta las 6 de la tarde, me pueden enviar el correo. En el correo, en el asunto, pónganle informe 2, investigación aplicada. Informe 2, investigación aplicada, en el asunto. Luego, adentro del mail va a ir adjunto el trabajo. El trabajo
con los nombres. Lo primero que le pongan, los nombres. Y después, entonces, ustedes pueden empezar con el trabajo. Pueden señalar cuál era el tema. O tal cual como me hacían las preguntas ahora. ¿Cuál era el problema de investigación que ustedes hicieron en el primer trabajo? Lo cortan y lo copian. Cortan y copian. ¿Ya? Para uno orientarse más en cuál era el trabajo. Porque yo no tengo memoria de acordarme cuál era el trabajo de cada quien. Profesor, Entonces, primero los nombres de los integrantes, después el problema de investigación. ¿Ya? Y empezamos con las cosas generales. Tipo de letra, Arial o Time. Tamaño, no está malo. Tamaño. Tamaño 12, Arial o Time. Interlineado, 1,5. Los márgenes, 2,5 a cada lado. Las normas APA. Ojo con la ortografía. Ojo con la redacción, que se entienda. ¿Ya? Léanlo antes de enviarlo. Que no sea una cosa enredada. Y después, entonces, al principio, en los capítulos, vamos a poner, entonces, lo que yo les estaba diciendo recién. El problema de investigación, para acordarnos. No se los voy a evaluar si está bien hecho o está mal hecho, pero para acordarnos de cuál era la temática que ustedes querían abordar. Entonces copien nomás eso que ustedes me pusieron como problema de investigación. Tipo de investigación. Cualitativa, cuantitativa. Es descriptiva, es correlacional, causal. ¿Es transversal o es longitudinal? Eso. En media página, argumentan en media página. ¿Mm? Luego, la muestra, se van a la clase del muestreo. Po. ¿Cómo se hacían los muestreos? ¿Ah? Ahí decir cuál va a ser la muestra y cómo van a realizar el muestreo. Sea cualitativo o sea cuantitativo. Luego las variables e hipótesis. Ahí hemos trabajado harto con las preguntas ahora recién. En las variables y la hipótesis. ¿Cómo va a ser la recolección de la información? Todo el procedimiento detallado. ¿Qué instrumentos van a usar? Las entrevistas, por ejemplo, en cualitativas son los instrumentos. ¿Mm? Cuando yo digo instrumentos, no me refiero solamente a escalas o a test. Es un instrumento la entrevista. Es un instrumento la observación, si es que están en el campo cualitativo. Luego el tipo de análisis que lo vimos hoy día y los resguardos éticos. Ese es el formato que yo espero. Por lo tanto, les repito, al principio, el nombre de los integrantes. Súper importante que vaya, porque me tocaron algunos trabajos sin el nombre de los integrantes y tuve que adivinarlo, ¿ya? Los integrantes. Luego, el problema de investigación, que ya ustedes lo tienen hecho en el informe anterior, entonces es copiar y pegar. Y luego empezamos con los capítulos. Tipo de investigación, muestras, variables, hipótesis. Acuérdese, hipótesis solamente en los que sean cuantitativos. En los cualitativos no se ponen hipótesis. Y en los cuantitativos no es necesario poner hipótesis cuando son de un nivel descriptivo solamente. Eso lo dijimos en clase. Cuando son descriptivos, cuantitativos, descriptivos, no es necesario poner hipótesis. De comparación, de correlación o causales, se ponen hipótesis. Luego la recolección de la información, ya la vimos eso, tipo de análisis y resguardos éticos. Eso es. ¿Algo más? profesor, La Michelle Castillo y la Carla Villagra. La Michelle ¿qué Castillo hacemos tiene la manito levantada. ¿La bajó parece? No Y sé. es que, sí, Ya, Michelle. es que me pasa que tengo una duda en lo de recolección de datos, de información. Ya.
No sé si estará bien mencionar que hicimos una revisión de información teórica para así poder llegar como a seleccionar bien los instrumentos. ¿Se tiene que mencionar eso o no? ¿O eso mejor? Sí, sí, por ¿Sí? supuesto. Por supuesto, porque ahí le da más consistencia. Tú elegiste tal escala, por ejemplo, tal instrumento, pero primero hiciste una revisión de los instrumentos que existían. Eso sí, se puede poner y queda más completo. ¿Mm? Bien. Y eso de que nosotros vamos a aplicar como una entrevista para recolectar la información sobre datos personales de los participantes, ¿eso también se menciona ahí en esa parte, recolección de información? Claro, Ya. claro, porque es recolección de información, aunque sean datos, como uno los llama, ciertos datos sociodemográficos, si es hombre, mujer, qué edad tiene, dónde vive, en qué ciudad, cuáles son los estudios, no sé, todos esos son datos sociodemográficos. Uno generalmente hace una pequeña encuestita chiquitita o en la entrevista parte con esos datos. ¿Mm? Entonces, Ya. claro, se ponen. Ya, pero eso al mismo tiempo también es un instrumento, entonces también se volvería a repetir en la parte donde mencionamos los instrumentos que vamos a aplicar, ¿cierto? Claro, claro, acuérdate que ahí en el procedimiento y al lado estaban los instrumentos, así que en el mismo Sí. capítulo, en esa misma página. ¿Mm? Ya, Sí, van es, juntos. ya. Eso es, gracias, profe. Ya, Michelle, la Carla tiene la mano levantada. Profesor, profesor, hace unas clases atrás yo le pregunté si es que el trabajo tenía que ser como dependiente del trabajo anterior, porque ¿Mm? nosotros igual queremos hacer como una modificación en eso. Por Ya, eso, ¿se puede? sí se puede, pero al principio, en vez de ponerme el problema de investigación del otro trabajo, ponme el nuevo problema de investigación. ¿Mm? ¿De qué va a tratar tu investigación? ¿Cuál va a ser el No, si va a tema? ser similar, solamente que va a estar enfocado de otra forma. Ya, perfecto. Sí, pero acláralo ahí en el primer párrafo de tu trabajo, ¿ya? Lo explicas eso, que tu trabajo va a consistir en tal cosa. ¿Mm? Ya, profesor, gracias. Ya. ¿Estamos, Profe, amigas, amigos? la escala de Likert se puede usar en una investigación cualitativa explicativa o mejor usar encuestas. En una investigación cualitativa no es ni bueno usar ni escalas ni encuestas. Ninguna de las dos. ¿Cómo? ¿Y entrevistas? Entrevistas sí. Entrevista, observación directa, revisión de documentos, pero sobre todo las entrevistas. Puedes ocupar focus group. Ya. Gracias, Ujú. profe. Ya. Nada que lleve número entonces, sí, porque si no pasaría a ser cuántico. Sí, pues es como una definición básica esa. Ya, profe, muchas gracias. ¿Estamos? Les recuerdo, la próxima clase la hace la profesora Carla Muñoz a las 2:30 de la tarde el miércoles. Les digo que para mí ha sido, como siempre, un agrado trabajar con ustedes. Probablemente yo el último miércoles de clase también me aparezca un ratito por la clase para al menos despedirme. Pero gracias, ahí el Felipe me pone aplausos, ¿ves? Para mí siempre es un agrado trabajar con ustedes. Me gustó mucho que me hicieran hartas preguntas porque eso demuestra también interés de ustedes. Así que, bueno, acuérdense de entregarme, de enviarme el trabajo antes de las 6 de la tarde el día miércoles 2 de junio, ¿ya? Y acuérdense que en el asunto le ponen informe 2, investigación aplicada. Listo, entonces, nos estamos viendo, ¿ah? Cuídense mucho, cuiden a sus familias. Cuídate, Chao, profe. chao. Muchas gracias, Chao, profesor. muchas gracias por Chao, todo. Usted profe. también Chao, cuídese chao, mucho. chao. Gracias por todo. Ya, gracias a ustedes también. Chao, chao. Pare la grabación, profe.